Dani, ¿tú has conocido alguna vez a alguien capaz de engañar y manipular para salir de cualquier problema? Uy, imagínate por dónde empiezo. Fíjate, en el capítulo de hoy nos vamos a meter en la mente del maestro de la manipulación. Este tipo era capaz de implantar recuerdos falsos en sus víctimas para crear una realidad paralela que lo beneficiara. Les vamos a hablar sobre Larry Ray, o también conocido como Lawrence Greco, y de cómo este tipo logró robarles la juventud a un grupo de estudiantes de la Universidad Sarah Lawrence en Nueva York. El culto de Sarah Lawrence. Historia, misterios y curiosidades como nunca antes te lo habían contado. Estas son cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 145, Sectas Siniestras, el culto de Sarah Lawrence. Este es un capítulo promocionado por No tenemos qué carrizo ver y vamos a meternos en Disney a ver documentales. Descubrimos un documental en una de estas locas noches de insomnio que hablaba sobre este culto del que yo nunca había escuchado en lo personal. Y que me llamó muchísimo la atención porque es una cosa relativamente reciente. Estamos hablando de que esto comienza en el año 2010. Pero antes vamos a agradecerle a nuestros mecenas en Patreon. Por supuesto. Siempre que los fieles, estamos manipulando, les manipulamos la mente, remen. Estamos sembrando falsos recuerdos para que nunca se vayan de a nuestro los 2.586 mecenas. Exactamente. Gracias, muchachos, por apoyarnos mes a mes en nuestro Patreon muy importante, al que pueden acceder como buscándonos como Cosas Muy Importantes en patreon.com. Se pueden suscribir gratis y van a tener varios beneficios, varios contenidos extras que están libres. Y si se animan y desde $3 mensuales, que no enriquecen ni empobrecen a nadie, nos apoyan y pueden formar parte de nuestro grupo de WhatsApp y recibir contenido exclusivo y los episodios por adelantado. Así que ya lo saben, suscríbanse a nuestro Patreon. Continuamos con este maestro de la manipulación llamado Larry Ray. Mira, en este podcast hemos tocado personas terribles. Sí. Terribles, espantosas. Sin embargo, este resalta porque por su capacidad que tenía para manipular la realidad prácticamente, en cualquier otro contexto lo hubiese llevado alto, o sea, hubiese sido un político increíble. Sí. Sin embargo, el fiscal, como expuso el fiscal de distrito que trató el caso de este señor, Larry Ray es un depredador, un hombre malo, que hizo cosas malvadas. Esta historia de terror comienza en el año 2010 en el campus de la Universidad Sarah Lawrence en Nueva York. Esta es una universidad muy reconocida en el área artística en Estados Unidos. Tú sabes que esta universidad tiene una curiosidad que no tiene notas. ¿En serio? Es un ambiente muy bohemio, muy relajado. Sí, o sea, es en serio, no tienen notas. Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, en esta universidad había una chica llamada Talia Ray. Ella le dice a sus compañeros de habitación, a sus roommates, que su papá acababa de salir de la cárcel por un crimen que no había cometido y que necesitaba dónde quedarse por unos días. Y todos aceptaron de buena gana que Larry se quedara con ellos hasta poder estabilizarse. Fíjense, es importante recalcar que por las características que tenía esta universidad, los estudiantes eran personas bastante frágiles, o sea, eran bastante manipulables, y ya se van a dar cuenta más adelante. Eran como los chicos desadaptados del colegio, que tenían tendencias artísticas, introspectivos, reflexivos, y que terminan en esta universidad estudiando carreras artísticas, ¿no? Exacto. Y este es un grupo de jóvenes que compartían una de las residencias estudiantiles dentro del campus. Sí, vivían en una casa de 2 pisos, estaba en la parte un poco a las afueras del campus, pero todavía estaba dentro del campus. Okay. Dentro de esta casa vivía un grupo que estaba conformado por Santos, Daniel, Isabela, Claudia, Julián y la hija de Larry Ray, Talia. Hay reportes de que habían más estudiantes que vivían allí, pero sus nombres han sido protegidos. Exacto. Fíjate, a los pocos días de la llegada de Larry, que tenía 50 años en ese entonces, imagínate, Sí. Todos estos iban entre los 18 y los 21, 22 años. Exacto. El ya grupo de inseguros estudiantes había empezado a ver a este señor como una especie de padre subrogado. Sí. El tipo ayudaba, él llegó
de lo más buena nota, como decimos claro, aquí en como a Venezuela. poner orden en esa casa, en esa residencia, incluso les empezó a cocinar. Los muchachos estaban contentos porque empezaron a comer comida casera. ¿No? Y a les daba veces consejos. llamaba a restaurantes buenos. Ajá, y les pedía comida. O sea, los estudiantes se alimentan a base de ramen. Sí. Como nuestro hijo mayor, que en las noches Que es un estudiante, exacto. un estudiante come ramen. Pero el tipo empezó como a consentirlos. Claro, se le fue ganando la confianza de la mayoría del grupo, mientras que los que desconfiaban fueron apartados mediante técnicas de engaño y manipulación que les iremos contando poco a poco. Fíjate, ahora les vamos a contar un poquito sobre los estudiantes. Ok. En primer lugar tenemos a Talia Rey, la hija de Lawrence Greco o Larry Ray. Uh-huh. Ella creció en una familia que todo estaba rodeado en Halo de misterio. en un halo de misterio, Sí. porque el tipo, todas sus relaciones, todo lo mantenía de esa misma manera. Sí. Era una joven bastante insegura y ansiosa, muy bonita, por cierto, Sí. que buscaba elogios. Esto es típico de cualquier muchacha de esta edad, ¿sabes? Y Larry, siendo su padre, se aprovechó mucho esas características de ella para manipularla y ponerla de su lado de la familia. Claro, cuando él se divorcia de su esposa en el año 2004, la pelea por la custodia de sus dos hijas, Talia tenía 15 años y Ava tenía 4. Esta pelea fue a cuchillo y comenzó cuando Larry, apoyado por Talia, acusó a su ex de maltrato infantil. Al final el juez le dio la custodia a la madre y ex de Larry, Teresa. Si analizamos un poco el modus operandi de Larry, podemos inferir que manipuló a Talia desde que era chiquita. Claro. Y, por ejemplo, él le decía mucho que las paredes de la casa tenían veneno. Esto es curioso porque esto es algo que vamos a ver más adelante, ese tema con el veneno. Exacto. Él siempre se pintó como una víctima del sistema. Y, sinceramente, por más que leo, o sea, sí hay algo extraño en Larry Ray, hay una parte de su vida que yo estoy seguro que no sabemos, y yo creo que él trabajó en la CIA. Sí, bueno, además que las cosas que le hizo a estos muchachos en cuanto a manipulación y control mental parecen cosas sacadas de la CIA, ¿no? Sí, bueno, más adelante van a ver por qué lo digo. Ahora, cuando su padre termina en la cárcel, ella siempre defendió su inocencia, Talia. De hecho, la información actual que hay sobre Talia no deja muy claro si ella reconoce o no la culpabilidad de su padre. Pareciera que todavía lo defiende. El hecho es que desde finales de la década del 2000, Talia no tuvo más nunca contacto con su madre o hermana. Ella se fue cuando ocurre ese divorcio espantoso, ella se queda, finalmente se va con su papá. Se fue con Larry, sí señor. Ahora, vamos a hablar de los muchachos que estaban en esta casa. Ok, Santos. El por primero es Santos. Cuando vimos el documental, lo primero que tú piensas cuando ves a Santos es tipo un pelele. Está muy roto, Santos. Sí, y bueno, luego mira, vas a entender por qué. Sí, es de origen dominicano. Fue una de las víctimas que más sufrió, por lo menos de los hombres. Sí, a manos de Larry. A manos de Larry. Era tímido, introvertido, dulce. Estaba en un estado de depresión terrible cuando Larry aparece en la vida de ellos. Incluso los papás de Santos en el documental cuentan que él había tenido intentos de suicidio antes de entrar a la universidad. O sea, es un muchacho bastante complejo. Era el menor de 3 hermanas. Por desgracia, de las hermanas vamos a hablar un poco más adelante. Sí, porque también se vieron involucradas en las garras de Larry. Exacto. Provenía de una familia muy trabajadora de Santo Domingo que emigró en 1980 al Bronx. ¿Okay? Donde montaron 2 negocios donde trabajaban ambos padres y lograron darle una educación de primera a sus 3 hijos. Exacto. O sea, todo ese esfuerzo titánico que hicieron estos señores para mandar a sus hijos a Harvard, Columbia y Sala de Lawrence. Ahí estamos hablando fortunas. Exacto. Que se fue en la educación de estos muchachos, quedó en ruinas por culpa de Larry Ray. Y ya sabrán por qué. Ahora tenemos a Claudia.
Claudia tenía problemas, no podemos decir que era una chica despreocupada y alegre, sin embargo tenía una personalidad artística, le gustaba la poesía, la fotografía y hablar sobre chicos, pues algo muy normal de la época. Sí, fíjate, al principio Claudia vio a Larry así como, ¿qué le pasa a este viejo verde? Exacto, más o menos eso fue. Porque espérate, eso es lo que era. Una de las características de Larry Ray es que siempre se ponía chemises como pegaditas para resaltar sus rasgos masculinos, porque si hay una persona a la cual tú puedes acusar de masculinidad tóxica, es este tipo. O sea, esto era una vaina pero terrible. Ahora bien, Claudia se mostraba despreocupada y alegre, quizás demasiado. Empezó a decirle a todo el mundo que ella creía que sufría de esquizofrenia. Resulta que esto fue un diagnóstico que le dio el propio Larry, que no era precisamente Dr. House. Él se dio cuenta que esta chica tenía sus temas y la empezó a manipular, y lo primero que le hizo creer a ella fue: tú eres esquizofrénica. Y ella se lo empezó a repetir a los demás: no, es que yo soy así porque soy esquizofrénica. Larry me lo detectó. Después tenemos a Daniel. Uh-huh. Fíjate, este era un muchacho bueno, guapo, inteligente, muy sensible, que se encontraba descifrando en aquel momento su sexualidad. Él tenía una novia, uh-huh, pero todavía dudaba si le gustaban las mujeres o no. Exacto. Al principio Daniel miraba con totalmente desconfianza al troglodita que había entrado en la casa. Se les había instalado en la casa. Y pensaba que la relación que estaba empezando a formarse entre Claudia y Ray se estaba volviendo algo bizarra. Especialmente de cómo Larry iba dándole consejos psicológicos. Al médico. Exacto. O sea, ahorita les estamos hablando de cada uno de ellos y posteriormente les vamos a explicar cronológicamente cómo les destruyó la vida. Exactamente. ¿Okay? Tenemos también a Isabela. Esta muchacha quizás era la más compleja de todo el grupo. Ella tenía solo 19 años cuando todo esto comenzó. Ella venía de un hogar bastante disfuncional. Ella llega a Sarah Lawrence gracias a una beca. Era una chica que sufría de depresión. En ese entonces acababa de terminar una relación, así que de hecho, se estaba como apoyando mucho en su amiga Talia. Sí, tenía... Como dices tú, el noviazgo de ella estaba tilín. Sí, estaba como... Sí, una relación tóxica y ella se apoyaba mucho en su amiga, ¿no? Sí, entonces ahí es cuando Larry dijo... Esta la agarro yo. Esta la agarro yo. Empezó a hacerle love bombing, que es un mecanismo que tienen los narcisistas. Sí, que es que le caen a una persona y es así que tú eres la mejor persona del mundo. Y pueden ser encantadores y tú te lo crees y dices: esta persona realmente me valora, me quiere, no puedo creer que vea todas estas virtudes en mí. Y si tú estás pasando un hombre por un proceso mundo. Sí, además un hombre ya maduro, interesándose en una joven como yo, o sea, ¿qué puede ver él en mí? Exacto. Aprovecha todas tus inseguridades y bueno, te lanza esa bomba de amor. Y obviamente se rindió ante el cincuentón retaco. Y al poco tiempo... Cada vez lo va insultando más. Ajá. No, es que esto es una basura. Ajá. Al poco tiempo ya estaba compartiendo habitación con él. Ay, sí. Pero estos muchachos fueron los conejillos de India de este maestro de la manipulación. Uh-huh. Y es importante que fueron sus conejillos de India porque había un elemento que era la fragilidad. Claro. Y la inseguridad de ellos. Claro. Este tipo explotó eso. Él fue detectando en cada uno cuál era la caída, ¿no? Dijo: ahora, este está deprimido, este es inseguro con su sexualidad, está inseguro en todo, esta otra como es así como artística, espontánea, no sé qué, voy a decirle que está loca, y ahí poco a poco lo fue manipulando, pero no solo a ellos, varias personas más del entorno cercano cayeron en sus garras. Por supuesto, de hecho, cuando tú analizas lo que sucedió, tú puedes llegar a la conclusión de que ya Larry había trabajado esto con Talia. Claro, se ve que su primera conejilla de India fue su propia hija. No, y hizo que su hija reuniera a este grupo particular en la casa. Claro, la tenía trabajando para él. Sí, siempre trabajó para él. Ahora, ¿quién era este Lawrence Greco, acá Larry Ray? Fíjate, su nombre, vamos a empezar a explicar por qué era Lawrence Greco o Larry Ray. Uh-huh. Su mamá estaba acá, o sea, su mamá y su papá, el apellido era Greco, pero la mamá se separó y se casó con un rey. Okay. Él tomó el nombre del padrastro
con el que era muy unido. Ujú. Entonces, él nació como Larry Greco y después se pasó pasó a ser Larry Ray. Ok. Es originario del Bronx, en Nueva York, y en su currículum vitae incluye que fue ex marín, agente secreto, corredor de bolsa, consultor de seguridad, dueño de locales nocturnos, empresarios en el sector web y un largo etcétera. Hoy en día, si no estuviera preso, spoiler alert, sería Vendedor de Bitcoin. de Bitcoin. Ok. No, NFT. O sea, que es así como la versión chisma del Bitcoin. Ahora, las investigaciones recabaron que parte de este currículum es cierto, aunque de manera parcial. Por ejemplo, Larry hablaba con mucho orgullo de su tiempo en el cuerpo de los Marines. Sin embargo, los registros del ejército señalan que estuvo solo 19 días en la Fuerza Aérea. Con respecto a su condición de agente secreto, hay elementos que llevan a pensar que Larry sí tenía conexiones. De hecho, sus paredes estaban forradas de fotos con Gorbachev, con Giuliani, el que fue alcalde de No, y las fotos son verdaderas. Y las fotos son verdaderas, eso es lo curioso. Habían otros líderes importantes. ¿Cómo llegó este señor a tomarse esas fotos? Bueno, no sabemos toda la verdad al respecto. Por eso también creemos que tiene vínculos con la CIA, porque hay como un secretismo raro en torno a su vida que va más allá de lo inventado, sino que realmente hay algo Sí. que él llegó a escalar. Lo que sabemos, yo no sé si ustedes se recuerdan de Mikhail Gorbachev. Uh-huh. Él fue el que el que acabó con la Unión Soviética, el que le tocó la desagradable tarea de decir esto no funciona más y separó la Unión Soviética. Claro. Es el padre de la perestroika, que es la apertura. Exactamente. Y él ha pasado, yo no sé si sigue vivo. No, Gorbachev murió. Gorbachev murió, Sí, sí. pero él pasó el resto de sus días dando charlas y era un tipo bastante querido por Occidente. Sí, exacto. Ahora, a principios del 2000, él vivía dando charlas, como les estaba diciendo, y en un momento tuvo una entrevista con el alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Y Larry Ray. ¿Qué hace Larry David aquí? Sí. Ajá. Larry Ray dice que fue él el que logró la entrevista de Giuliani con... Si eso es verdad o es mentira, no lo sabremos nunca. De lo que sí tenemos registro es que Larry tuvo varios bares en Nueva York en la década de los 80. Yo creo que este señor era medio mafioso también. Durante esta etapa de empresario, Larry cultivó muchas relaciones con políticos, en especial con uno llamado Bernard Kerik, quien en 1998 se convirtió en comisionado de la policía de Nueva York. Kerik incluso fue el padrino de bodas de Larry cuando se casó en noviembre de ese mismo año, es decir, que a este sí lo conocía. O sea, sí tenía contactos de peso. Ahora, fíjate, Larry le presentó a este señor Kerik, que era el jefe de la policía de Nueva York, al empresario Frank Di Tomaso, quien era jefe de Larry en el Interstate Industrial Corporation. Ahí trabajaba Larry como jefe de seguridad, asesor de seguridad. Okay. Siempre trabajó de asesor de seguridad. Yo creo que este tipo estaba metido en la mafia. Mira, la O en primera la- vez o en que la fue, CIA. sí, la primera vez que fue acusado de fraude, o en ambas, no será la primera vez. La primera vez que fue acusado de fraude por utilizar el FBI para que le pagara un sistema de seguridad en su casa de $10,000. O sea, imagínense esto. De esto salió prácticamente ileso. Fue condenado apenas a 5 años de probatoria. Este fue su primer encuentro con la ley. O sea, este señor utiliza el FBI para que le pagaran un sistema de seguridad de su casa. Fue una estafa al FBI. Sí, ahora yo estuve, después de que trabajé un poco en esto y vi el documental se queda muy corto en muchas cosas porque se basa mucho en los testimonios de las víctimas y ellos quedaron totalmente locos. ¿Se acuerdan al principio que le dije, cuando les estábamos hablando que él les metía recuerdos falsos? Recuerdos, sí. Estos muchachos hasta el sol de hoy no saben qué pasó. ¿Qué pasó realmente. y qué no pasó? Hay cosas que no recuerdan. Incluso ven fotos de la época y se asombran porque dicen, no me acuerdo de esto. Es bien impactante, ¿no? Fíjate, yo les conté un poquito del tema de él con Gorbachev, pero él también tuvo una parte importante en el alto el fuego de la guerra de Kosovo. Miren esto sí es bizarro.
Él tiene una carta de la OTAN Que es verídico. verdadera, en la cual se le agradece el papel que él jugó dentro del cese de fuego de la guerra de Kosovo. Qué locura. En el 99. Qué locura. Pero es que es una locura. Sí, aquí los realizadores del documental se fueron a hablar con el tipo que escribió esa carta y él dice, bueno, sí, tuvo algo, pero no, y le restan importancia. Pero yo estoy seguro que este tipo estuvo metido en la CIA o en alguna cosa. Ahora, ¿qué lo lleva a él a la cárcel antes de entrar, caer en esta universidad y hacer todo esto de lo que vamos a hablar? Problemas con una novia. Ajá. Y de hecho, la relación de él con Kerik explota. Okay. Porque yo estoy seguro, completamente seguro, que él sintió, él cae preso mientras a su amigo lo nombran comisionado de policía. Uh-huh. Desde la cárcel, el tipo declaró en contra de él y le tumbó la oportunidad de ser el jefe de Homeland Security de todo Estados Unidos. Iba a ir en la campaña política, en la campaña. Y que lo hizo como una venganza. Lo hizo como una venganza porque estaba viendo al amigo. Que el amigo surgía y él no. Sí, es un tipo bastante complejo que aquí es donde tenemos que darnos cuenta de que Larry David no era un pelele. Okay. De hecho, sus problemas con las mujeres vienen de larga data. Muchas de los conocidos de Larry David, Larry David, siempre estoy metiendo el pobre Larry David, de Larry Ray, dicen que él tenía la costumbre de compartir a sus novias en el tema sexual. Ay. O sea, decía, pero anda, échale bola. Ay, qué feo. O sea, el tipo le gustaba prostituir a las mujeres que tenía al lado. Qué feo. Él termina en la cárcel es por problemas domésticos. Ok. Y de ahí sale de la cárcel y lo recoge su hija Talia en la universidad, en este dormitorio, o sea, en esta residencia estudiantil donde ella compartía con estos jóvenes. Exacto. Que curiosamente ya parecía que habían sido reclutados Sí. para ser fácilmente manipulables. Ahora, ¿cómo se forma este grupo? Uh-huh. Vamos a hablar de lo que es el culto de Sarah Lawrence. Talia era novia de Santos. Ok. Así que inicialmente, cuando llega Larry a la casa de estos muchachos, toda la atención se centraba en Talia y en Santos. Ok. Posteriormente llegó Isabela, que estaba teniendo, como les estábamos contando anteriormente, problemas con la relación con su novio. Uh-huh. Él se dedicó a ayudarla a superar la relación, volcó toda su atención hacia ella y al poco tiempo cayó totalmente rendida, terminó con el novio y se convirtió en amante. La mujer de Larry. Ajá. Ese diciembre, esto fue durante el periodo escolar, cuando se iban a ir de vacaciones, la noche antes de que Isabela regresara a su casa para las vacaciones de invierno, Larry llamó a la familia de Isabela. Ok. Según la tía de Isabela, Larry le dijo a la madre de Isabela que Isabela había sido abusada sexualmente cuando era niña. Ajá. Por un amigo de la familia y que si Isabela se iba a la casa a tomar un descanso podría suicidarse. Claro, porque eso la había marcado y tal, pero la familia de Isabela consternada como que, ¿pero en qué momento pasó esto? Exacto, porque era mentira. Qué barbaridad. O sea, es una locura. Y entonces no dejó a Isabela irse de vacaciones con su familia, además la convenció de que venía arrastrando un trauma por estar en esa familia. Y convenció a la familia. Claro, a la familia le dijo, mira, no, ella está muy traumatizada, yo la voy a cuidar aquí para evitar que ella, si va para allá, cometa suicidio. Así es como Larry, su hija Talia, Isabela y Santos, es decir, el papá, la hija, el nuero y la nueva novia del papá, el yerno, perdón, existe. deciden pasar las vacaciones de Navidad en el apartamento de un amigo de Ray. Okay. Este apartamento en cuestión estaba localizado en el Upper East de Manhattan. Sí, súper bien ubicado. Sí, era un apartamento pequeño con un baño, propiedad de un viejo amigo de Larry que se llamaba Lee Chen. Pobre Lee Chen, como peló bola por estarle prestando esta vaina a este loco. Ya se lo había prestado antes, por cierto, cuando lo metieron preso,
Claro. La primera vez por el tema de doméstico que yo les estaba contando, fue en este apartamento que se estaba escondiendo Larry. Ok. Y Chen seguía siendo amigo de Larry y le seguía prestando el apartamento. Exactamente. Claro, él se lo presta en plan de, bueno, se van a quedar temporalmente por las fiestas, ¿no? Pero el hecho es que esta gente se instala. Sí, no, recuérdate que ellos van primero en esas fiestas decembrinas y después regresan otra vez. Pues aquí se fue el grupo de 4, pero fíjate, una vez cuando que llegaron al apartamento, Larry y Isabela se quedaban en la habitación, mientras que Talia y su novio Santos dormían en la sala. Claro. Todo lo que sucedía en el apartamento desde ese momento fue controlado por Ray. La hora de levantarse, lo que comían, ejercicios matutinos que les ponía cual campamento. Sí, en un momento determinado, Larry inclusive le prohibió a Santos que siguiera tomando antipsicóticos, los antipsicóticos que tomaba. Pues ya Santos venía como rotico. Claro, sí, él venía con un tratamiento, él ya tenía un problema diagnosticado de verdad, pero este señor hizo lo contrario que hizo con la otra, la que le dijo que sufría de esquizofrenia, sino que a este le quitó la medicación. Exacto. La presión fue tanta que Santos terminó su relación con Talia, pero no con Ray. ¡Qué locura! ¿Ok? Cuando terminaron las vacaciones, todos regresaron al campo, incluyendo a Ray, obviamente, que se les volvió a instalar en el claro, ¿cómo se llama? en el dorm, en la residencia. Y lejos de relajarse y tomarse las cosas con calma, fue peor. Sí, comenzó a meterse más en la vida de todos ellos. Claro. Comenzó a crear como unas especies de escenas familiares o reuniones en casa que eran prácticamente obligatorias. Una noche, Larry los reunió a todos en la sala común y comenzó a dar una conferencia sobre algo llamado Q4P, que es una filosofía basada en una suposición de que toda la energía del universo está impulsada por la búsqueda de potencial. Esta es una teoría de un amigo de Ray. Ok. Entonces él les hizo como un simposio para venderles Herbalife y vaina. Les vendió el Herbalife y ahí es cuando Claudia le llamó la atención lo de Q4P y entra en la secta. Claro. Esto todavía no era denominado secta. Exacto. Pero se involucra cada vez más con el grupo y bueno, empieza a formar parte de este extraño movimiento con Larry. Sí, empieza a tener sesiones semanales de asesoramiento con Larry. Sí, porque era como un coach. Era un coach motivacional. Ay, qué desastre. Un desastre completo. Que la desgracia es que hubiese podido ser un coach motivacional excelente. Pero Larry era malo. Cerca del final del año escolar, ahí es cuando Daniel se encuentra en una encrucijada. La relación que tenía con su novia se está desmoronando. Este era el chico que tenía dudas acerca de su sexualidad. Exactamente. No tenía a dónde vivir durante el verano. Claro. Santos y Claudia le dijeron, pero mira, habla con Larry. Y te vienes al apartamento. Y ahí es cuando en el documental nos cuentan que él se cita en un café con Larry donde hablaron como por 4 horas y Larry le dice, pero vente con nosotros, y lo monta en una limusina en donde ya estaban el resto. Sentados esperando durante esas 4 horas afuera que este lo terminara de convencer y se lo llevara. Exactamente. Y se instalaron todos en este apartamento de Nueva York. Sí, lo más cómico es que con respecto a la sexualidad de Daniel, él le dijo a Larry, yo no sé si soy gay. Y Larry le dijo, oh, tú no eres gay. Te lo digo con seguridad. O sea, ¿pero qué le pasa a este tipo? Bueno, obviamente se ofreció a ayudar a este muchacho a lograr la claridad. Pero bueno, Daniel por lo visto no quería volver a la casa y él sintió que la única alternativa que tenía era quedarse a vivir con este loco, ¿no? Ahora, vivir en el apartamento no era tan diferente a estar en la residencia universitaria. Aquí también tenían comidas familiares, noches de cine, había como una camaradería. Esto fomentó intensas discusiones que podían prolongarse toda la noche. Entonces tenía como ese lado atractivo para los muchachos de estar... Claro, era como bohemio. Exacto.
pero era cansón. Y tú vas a ver que es parte de la técnica de él el tenerlos privados de sueño. Ah, les aplicó privación de sueño. Privación de sueño, de una manera muy sutil. Poco a poco le fue reduciendo las horas de sueño. Exacto. Todas las mañanas, durante ese verano que ellos empezaron a vivir ahí, Larry ponía en las mañanitas así, a las 6 de la mañana, Baba O'Reilly de Who. Ay, Como un buen boomer. A mí no me gusta The Who, para mí sería una pesadilla despertar todos los días escuchando The Who. Ahora, todo el mundo se pregunta de qué vivía Larry. Exacto, yo te lo iba a preguntar, ¿de qué vivía este señor? Exacto, bueno, mira, él tenía varias fuentes de ingreso. Eso, por lo menos eso les decía a ellos. Recuérdate que era empresario de muchas cosas y asesor de otras. Ah, he conocido gente así. Y entonces a veces les compraba ropa o zapatos caros, se los llevaba a cenar en restaurantes de lujo y siempre pagaba con un fajo de billetes que guardaba en una mochila que llevaba para arriba y para abajo. O sea, el tipo era un red flag ambulante. Y tenía un conductor de limusina que los llevaba a un sitio y a otro sin importar la hora. ¿Tú quieres saber sobre ese conductor de limusina? Uh-huh. De ese no hablan en el documental. No. Él fue novio de Talia. Ok. En el bachillerato. Ok. En el high school. Él fue a pelear a Afganistán o a Irak, no me recuerdo, a Afganistán. Ok. Y regresó con estrés postraumático. Y Larry le hizo coaching. Larry le hizo coaching. Para él. Lo puso a trabajar y él se suicida. Ay, no puede ser. Él se suicida. Qué terrible. De ese no se habla en el documental, pero ese conductor de limusina, del que tanto hablan, era ese muchacho. Qué horror. Ajá. Ahora bien, ya sabemos que, bueno, tenía como que varias fuentes de ingreso, tenía el conductor de limusina. En fin, el programa central de transformación personal de Larry se llevaba a cabo en las noches que se quedaban en casa. Después de una cena tardía, todos se reunían en la sala de estar para una discusión maratónica en la que el grupo interrogaba a una persona sobre cualquier tema. Por lo general, la persona interrogada había caído en un aprieto o había hecho algo que a Larry no le gustaba. Okay. Cualquier error trivial como rayar un sartén o romper un plato se considera manifestaciones intencionales de un trauma infantil. Ay, Dios mío, qué desastre. El propósito de la sesión grupal era revelar las verdades personales profundas de cada uno. Claro, entonces agarraba cualquier cosita cotidiana y la convertía en una sesión. Lo torturaba, como Guantánamo. Ay, qué horrible. Ahora, estos encuentros a menudo terminaban en ciertos avances que seguían una lógica onírica inquietante. En una ocasión Larry convenció a Daniel de que la razón por la que él tocaba el ukulele era por un trauma que le había infligido su padre. Larry le dijo a Daniel que rompiera el instrumento frente al grupo como un acto de catarsis. Cuando lo hizo, el grupo aplaudió a Daniel por haber hecho ese cierre con ese episodio traumático de su vida, ¿no? Bueno, así como Daniel estrelló el ukulele, así... haciendo un cierre a un trauma que no tenía. Exactamente. Todos ellos buscaban encontrarle alguna razón, explicación a todas sus acciones. Exacto. Larry instó a estos jóvenes compañeros de cuarto a vivir estilos de vida más saludables, ¿no? Esto quizás no es malo, pero los hizo ponerse como obsesivos. Fíjate, Claudia estaba particularmente motivada a adoptar el régimen de alimentación y ejercicio de Larry. Según relata su mamá, se obsesionó por perder peso y estaba cada vez más insatisfecha con su apariencia. Fíjate, no era en pro de lo positivo, al contrario, le sembró inseguridades. Sí, fíjate, ella ya desde antes, desde que estaban en al principio, cuando él les dio el curso de 4Q, no sé qué, Carrizo, ya ella empezó a imitar a Larry. Sí. Y empezó a postear en Facebook cosas de los Marines. Qué loquita, pobrecita. Es una cosa, bueno, eran... Y además se volvió muy crítica con sus propios padres. O sea, por el tipo supuesto, ejerció una influencia fuerte en ella. En todos. Pero mira, en el apartamento los pequeños errores no eran solo símbolos del trauma infantil, eran evidencia de que estaban tratando de sabotear este programa de superación personal de Larry. El comportamiento subversivo se exploró con minucioso detalle y requirió confesiones escritas y firmadas. Sí, esto era muy loco. Cualquier cosa que sucedía, Larry les pedía, o sea, si por ejemplo alguien rayaba un sartén, santos
Por ejemplo, hubo un caso en el que le rayó un sartén. Okay. Y el tipo les hacía, yo, Santos Rosario, fui culpable de haberle dañado un sartén de ta. Pero esto tenía un motivo secundario. Y era un motivo económico, pero más adelante les vamos a contar un poco de eso. Mira, las cosas se volvieron más difíciles para Daniel, en particular cuando Larry se interesó más en lo que era su educación sexual. Esto es muy bizarro porque una noche Isabela salió del dormitorio y comenzó a besar a Daniel. Al principio Daniel pensó que le gustaba, pero unas semanas más tarde Larry los llevó a los dos al dormitorio y les indicó a Daniel y a Isabela que tuvieran relaciones mientras él miraba. Y se volvieron como unas sesiones regulares donde Larry a veces participaba, que creepy todo esto, y hizo que pareciera como si su presencia fuera parte de este viaje de descubrimiento de Daniel, donde Isabela lo llevaba hacia la claridad, ¿no? Incluso llegó a invitar a Chen, al dueño del apartamento, a unirse a ellos en una oportunidad. Aún así, Daniel no salió del apartamento en ese momento porque no tenía dónde ir. Él trabajaba en una heladería vegana que estaba cerca del apartamento, se le hacía cómodo. Y claro, mientras no estaba en la universidad, él se quedaba en Nueva York. Claro. Es lógico hasta cierto punto, pero llega un punto, era claro, creepy. Hay muchos red flag ahí que a alguien en sus cabales lo hubiesen hecho irse, ¿no? Sí, fíjate, al final del verano, Claudia y Daniel se fueron a estudiar a Inglaterra. Estamos hablando de gente pudiente. Uh-huh. Esto también es muy importante. Sí. Sin embargo, Larry le agarraba y los llamaba por Skype. Para hacer esas reuniones familiares. Sí, pero a través de en un momento determinado. Ajá. Inclusive se puso a dirigirles sesiones de sexo. Online. Qué locura. Pero fíjate, cuando terminó la estancia en el extranjero, Larry les dio la bienvenida para pasar el verano nuevamente. Una vez que la escuela comenzó de nuevo, Daniel continuó viviendo en el apartamento y viajando a Bronxville para asistir a clases. Lo hizo al revés. Se quedaba en el apartamento y viajaba a la universidad. Se ahorraba plata. Claudia consiguió alojamiento en el campus, pero aún así visitaba el apartamento y se mantuvo cerca de Larry siempre. Fíjate, aquí es donde el tipo empieza a volverse cada vez más loco, porque era un apartamento chiquitito, pero Larry empezó a hacer sus propias renovaciones, porque se obsesionó con el hágalo usted mismo. ¿Tú te recuerdas aquella serie que había en los 90? Sí, Home Improvement. Sí. Home Improvement. Exacto. Bueno, era una cosa así. Quitó las manijas de las puertas de ambos baños. Tenía 2 baños. Ok. Lo que significaba que nadie tenía privacidad en ese apartamento. ¡Qué desastre! Y todo el mundo dice, bueno, si Larry lo hace, pues tiene una buena razón. Todo el mundo confiaba en Larry. Pero mira, con Daniel se ensañó, este señor. Él llegó a experimentar lo peor de Larry en su último año cuando lo acusó a Daniel de sabotear intencionalmente a su hija distrayéndola. Sí, ella iba a presentar en una universidad importante y al parecer la muchacha estaba como distraída, fue culpa de Daniel. De una. Ahora, frente al grupo, Larry le ordenó a Daniel que envolviera un collar, o sea, descubrió un collar. Ya va que hay un tema con un collar. ¿Tú te sabes esa parte de la historia del collar? Sí. Ajá, cuéntamelo porque yo la tengo como confusa. Fíjate, ellos hicieron una sesión de esas de confesión que hacía, que básicamente era un interrogatorio tipo CIA. Ajá. O tipo FBI donde se dedicaba toda la noche, pero tú hiciste esto por esto y al final este tipo pierde los papeles y agarró unas bolitas de papel aluminio, ¿ok? Hizo como un montón de bolitas de papel aluminio, las enrolló en papel de este plástico, okay. Hizo como un collarcito, okay. ¿ok? Y se le amarró en los testículos a Daniel. Ay, Dios mío. Y empezó a retorcérselo así. ¿Sabes cómo es el garrote? Claro. Que tú pones un palito y empiezas a darle vuelta al palito y empiezas a estrangular. A estrangular. Uh-huh. Obviamente, una cosa totalmente dolorosa. Pero eso es tortura. Por supuesto. Y todavía no se iba Daniel porque la presencia de Larry era muy dominante. Era un tipo muy dominante.
Ahora, Pero- en una de las últimas visitas de Daniel al apartamento, él le dijo a Larry que todavía se sentía inseguro acerca de su sexualidad, pero Daniel no aprendió nada, ¿no? Con la otra señor. Y ahí Daniel le dijo, basta de esto. O sea, ve a buscar uno de tus vestidos, le dijo a Isabela, frente a los muchachos, y le dijo a Daniel, ponte este vestido y ve hasta el lobby del edificio, el vestíbulo, a buscar el correo. Cuando regresó, Larry le entregó a Daniel un consolador y le ordenó que se penetrara con el consolador vestido, con el vestido de Isabela. Es una cosa súper retorcida. Eso lo hizo Daniel mientras los demás se reían. Sí, porque delante de todos. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué sadismo? Con Fíjate, este muchacho se ensañó. Sí, si bien Larry siempre le dijo a Daniel que todo lo que hacía lo hacía por su propio bien, después de esta experiencia, dijo, al carajo, yo me voy. Sí, sacó coraje finalmente y se fue. En el 2013, el semestre de primavera de su último año, adquirió una vivienda en el campus. Dejó de responder las llamadas telefónicas o correos electrónicos de cualquiera que viviera en ese fatídico, nefasto apartamento de la calle 93 en Nueva York. Sí, aquí es cuando, por desgracia, entran las hermanas de Santos, las hermanas Rosario. Uh-huh. Fíjate, en el otoño del 2011, mientras Daniel y Claudia estaban en el extranjero, como les estábamos contando hace un poquito antes, Ajá. Santos le presentó a Larry a sus hermanas mayores, a Yalitza y a Felicia. Yalitza era estudiante de Columbia Imagínate tú. cuando empezó a frecuentar el apartamento de la calle 93. Felicia, que era la mayor de las tres hermanas, de los tres hermanos, Ajá. era graduada de Harvard y tenía un título de medicina de Columbia. Imagínate tú el grado de calidad de esta la chama. preparación de estas muchachas, sí. Había comenzado la residencia en Los Ángeles cuando Larry empezó a llamarla regularmente y la convenció de que había gente que la estaba persiguiendo. Le sembró paranoia. La paranoia fue tan grande que Felicia abandonó el programa de la residencia y se mudó con Larry. ¿Qué? Estamos hablando de una médico Exacto, ya graduada. de Harvard y de Columbia. No. Evidentemente agarraba personas que eran fácilmente manipulables, ¿no? Porque Exactamente. Y inmediatamente, al mudarse ella con Larry, comenzaron a tener una relación romántica y a menudo hablaban de casarse y tener hijos juntos. ay, por favor. Pero, al mismo tiempo, Larry tenía a Isabela. O sea, tenían como un trío. Sí, exacto. Larry se refería a ellas dos como sus esposas. Ahora, el tema del dinero, fíjense. Larry también construyó escenarios que requerían que sus compañeros de cuarto le pagaran. Su táctica más clásica era afirmar que la gente le había robado cosas o le había arruinado cosas de valor y por lo tanto le debían dinero. Santos una vez envió un correo electrónico a Larry con el siguiente asunto, ¿no? Descripción. Precios de tus cosas que dañé, arruiné con el total preliminar. El correo electrónico era un relato de 5 páginas de más de 50 artículos que iban desde cinta para pintar, el clásico tirro, ¿no? Para pintura. Sí, cobrada a $10. Exacto, hasta una estufa gas cobrada $6,800. El total del cálculo de lo que supuestamente Santos le debía por todos estos artículos eran casi $50,000. Exacto. 47,000 y pico. Santos, preocupadísimo, se volvió hacia sus padres y amenazó con suicidarse si no le da el dinero para pagarle a Larry. El papá inclusive visitó el apartamento para ver el daño que supuestamente había hecho Santos, pero cuando llegó Larry apareció en el vestíbulo y le dijo, tú no vas a subir. Pero obviamente los papás, aterrorizados porque este señor le hiciera daño a Santos, le dieron lo que pudieron. De dinero. Hacia el final del último... Casi que un secuestro. Exacto. Hacia el final del último año, Larry llevó a Claudia, a Isabela, a Yalitza y a Felicia, a las tres mujeres, a la casa de su padrastro, el señor Ray, como yo te estaba diciendo, que el que era cercano a Larry. En Carolina del Norte, ¿no? Sí, ahí las puso a trabajar a estas muchachas que no tenían la más mínima idea. Que además habían 2 profesionales, una de Columbia, la otra de Harvard. Claro, pero las puso a trabajar en un sistema de drenaje para el patio, con maquinaria. Cuando regresaron, Claudia, Yalitza e Isabela comenzaron a pedir dinero inmediatamente a sus amigos y familiares diciendo que habían dañado la propiedad de Larry. ¡Qué locura! Los
los papás de Santos, de la familia, o sea, la familia Rosario, que es Santos, Yelitza y Felicia, estimaron que le dieron a Larry más de $200,000 en el transcurso de 3 años. ¡Qué locura! Se vieron obligados a vender su casa para cubrir los gastos de lo que supuestamente sus hijos le habían dañado a Larry. Y uno se pregunta, ¿pero no denunciaron? Sí, fueron 3 veces a la policía de Nueva York con su historia, pero la policía les dijo que no podían hacer mucho si sus hijos tenían más de 18 años. O sea, ¿eran mayores de edad? Eran mayores de edad y esto estaba siendo algo voluntario. Los padres de Claudia también alertaron a la policía y les dijeron lo mismo. Entonces, sí, los padres denunciaron, pero no había nada que hacer, eran mayores de edad. Sí, fíjate. Según los papás de Santos sí se había tratado de suicidar siendo más joven. Ok. Pero posteriormente, a cuando esto comenzó a suceder, tanto Isabela, Yalitza y Claudia acumularon más de 2 intentos de suicidio. Qué desastre. O sea, el estrés al que este señor sometió a estos muchachos no tiene nombre. Y aparte, es por unas razones sumamente bajas. O sea, era sadismo. Ahora bien, Daniel, Talía y Isabela se graduaron en la primavera del 2013. Santos nunca se graduó. Fíjate, le arruinó por completo toda su carrera académica también. Claudia se graduó con un semestre de retraso finalmente en el invierno del 2013. Larry asistió a su ceremonia de graduación. Fíjate, después de graduarse, Claudia comenzó un programa de certificación en Colombia. No es lo mismo. No es lo mismo. Y luego trabajó a tiempo parcial en una empresa de análisis de datos. Saltaba entre el apartamento de sus padres y este apartamento de Larry en la calle 93. Sí, el estrés al que sometió Larry a los papás de Claudia fue tan grande que en el 2013 los papás se separaron. Imagínate. Su madre finalmente se mudó fuera de la ciudad y Claudia comenzó a vivir en hoteles. Sí, en el 2014, Claudia, estresada por el tema de que le debía supuestamente dinero a Larry, comenzó a trabajar como acompañante, como prostituta, y utilizaba de nombre de guerra la combinación de los nombres de las hijas de Larry, que era Ava Talía o Talía Ava, tú sabes. Ese era su nombre de... Sí, su nombre de guerra. El sitio web anunciaba sus servicios a $8,000 la noche, porque aparte era una escort de alta categoría. Wow. Pero todas las ganancias se las llevaba Larry. O sea, además era el proxeneta de Claudia. Exacto. Fíjate, Larry le decía que le debía $2,500,000, $2,500,000 por los daños causados a la propiedad de Carolina del Norte. ¡Qué locura! O sea, ahora, una locura esta vaina. Isabela, Felicia y Larry continuaron viviendo en el apartamento de la calle 93. Santos y Yalitza iban y venían con regularidad. ¿Cuándo ocurre el escape y la liberación de esta gente? Me pregunto yo. De parte. Sí, fíjate, en el 2014, Chen se cansó de Larry por fin. Le metió un juicio de desalojo. Ok. Él estaba muy perturbado por el trato que le daba Larry a estos chamos. Claro. Sin mencionar las renovaciones, entre comillas, que le había emprendido. Claro, le había destruido el apartamento. Sí, una de las cosas que hizo el tipo es que metió maquinaria pesada. Dentro de un apartamento Dentro de un apartamento de Nueva York pequeño. O sea, había una máquina que pesaba 600 o 700 kilos. Fíjense, el caso llegó a juicio a principios de 2015 y Claudia, Isabela y Yalitza declararon como testigos en este caso. Una de las primeras preguntas que el abogado de Larry, Glenn Ripa, le hizo a Claudia fue ¿cuánto tiempo hacía que conocía a Larry? Esta es la declaración de ella, mira qué cosa tan loca. La primera vez que escuché mencionar su nombre, probablemente tenía 9 años. Esto es mentira. En el transcurso de su testimonio de 1 hora, Claudia expuso una elaborada conspiración que se remontaba a 3 generaciones de su familia. Ella testificó que cuando era niña, había escuchado a su abuelo hablar de Larry y que Larry causaba problemas. Incluso entonces dijo que sabía que tanto Giuliani como Kerrick, o sea, estos personajes de alto vuelo de Nueva York, estaban involucrados de alguna manera. Bueno, una locura de recuerdos implantados porque esto era mentira, ¿no? Ahora, Claudia continuó testificando que después de inscribirse en la Universidad Sarah Lawrence, su familia comenzó a recibir dinero de Kerrick, de quienes trabajaban con él, y que Kerrick ordenó a Claudia que envenenara a Larry con arsénico, cianuro, mercurio, plata y plomo. Una cosa loca, ¿no?
Kerik negó cualquier participación en una conspiración contra su antiguo amigo Larry Ray. Dijo que este era un estafador psicótico que ha victimizado a todos los amigos que ha tenido. Esas fueron las declaraciones de Kerik. Él dijo, han pasado cerca de 20 años desde la última vez que supe de él, pero su reinado del terror continúa. Sí, con el tiempo la lista de objetivos se amplió para incluir a Talia, Isabela y otros. Esto es una locura. O sea, básicamente, vamos a poner a la gente en contexto. Este tipo le metió en la cabeza a todos estos chamos que ellos estaban como predestinados a conocerlo. Ok. Y él convenció a Claudia de que sus papás recibían dinero para que ella envenenara a Larry. Y hay una declaración en video en donde aparece Claudia diciendo que ella envenenó a Larry Ray con plomo, arsénico, no sé qué cosa, y cosas que nunca hizo. Claro, porque es que no sabía su existencia antes de conocerlo en la universidad. Sí, por el otro lado tienes el testimonio de Yalitza, que era una cosa bastante similar. Afirmó que sus padres habían sido traficantes de drogas y blanqueadores de dinero, que habían prostituido a Felicia cuando era una niña. Qué desastre. Afirmó haber mezclado veneno en el café de Larry, al igual que Claudia, o sea, ambas le ponían veneno supuestamente a Larry, y detalló una lista exhaustiva de toxinas que había utilizado, incluyendo heroína, fungicida, LSD y materia fecal para contaminar los vendajes de Larry. O sea, él les hizo creer a estas chamas que estas chamas le estaban haciendo daño a él. Qué desastre. Fíjense, a lo largo del juicio las mujeres pintaron una imagen de Larry como el guardián de los jóvenes vulnerables. Isabela lo describió como una amorosa figura paterna. Claudia lo llamó la persona más amable y compasiva que he conocido. Y explicó que después de años de envenenarlo había comenzado a cuidarlo. Ella creía que su testimonio era penitencia. Imagínate tú que retorcido es todo una cosa esto. que raya en lo religioso. Yo por eso creo que este señor sí trabajó para la CIA, porque el tema de control mental es una cosa loca. Sí. Yalitza también describió sentirse culpable por los supuestos envenenamientos. Ella dijo, fui nuevamente al hospital en diciembre de 2013 por otro intento de suicidio, fue mi tercer intento, dijo. Me sentía mal por todo lo que le estaba haciendo a Larry. No, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Bueno, aquí tuvimos un intento de interrupción del husky. Exacto. Chen obviamente ganó el caso de desalojo, aunque tardaron un año más en sacar a Larry. Santos y Yalitza, una vez que este señor recupera el apartamento, lograron cortar la relación con Larry. Sin embargo, también lo hicieron con sus padres. O sea, ellos desaparecieron por completo. Qué horror. Según algunas fuentes, Santos pasó un tiempo en un centro psiquiátrico en el hospital de Bellevue. Imagínate tú. Y luego vivió en un refugio para personas sin hogar en 2016. O sea, este muchacho quedó roto. Ahora, a principios de abril de ese año, del año, esto que fue en el 2016. En el 2016, ok. Claudia cortó comunicación con Larry y aunque parezca insólito, fue un cliente de su emprendimiento el que le ayudó a escapar. Cuando se encontraron, Claudia le dijo que Larry la había atado a una silla y le había puesto una bolsa de plástico en la cabeza hasta que casi se desmayó. Temía que Larry pudiera matarla. Su cliente le compró un billete para salir de la ciudad esa noche. Ella pagó su teléfono y se fue sin empacar sus cosas. Sí, parte de lo que se habla es que ella le pidió $500,000 para terminar de pagarle a Larry. Y el cliente le dijo, ¿qué es lo que te está pasando a ti? Exacto. Y le ayudó a salir. Sí, en cuanto a Daniel, que ya había cortado comunicación, él se mudó a Nueva York después de graduarse y una noche se topó con un sitio web que enumeraba las características de una secta. Claro. Se dio cuenta que cada una seguía las tácticas de Larry. Larry los había metido en una empresa para hacer dinero, los había alejado de sus familiares y amigos, los había puesto en aprietos. Él intentó hablar con un psicólogo, pero el comportamiento de Larry parecía tanto... Como una terapia de psicólogo que eso lo espantó, me imagino. Exacto. Incluso el acto de hacer amigos para Daniel le parecía inseguro. Cuando iba a fiestas le preocupaba que no le permitieran salir. Pobrecito. Finalmente encontró un grupo de fugitivos de secta y poco a poco se abrió con sus compañeros del grupo
Y hoy en día, por cierto, él se identifica como heterosexual y tiene una novia. Uh-huh. Y le pudo contar de esta experiencia. Le pudo contar todo pudo hablar esto. de este horror. Sus reacciones, las reacciones de todo el mundo de horror, le permitieron tomar perspectiva de lo que había vivido. De lo que había vivido. O sea, y ahí es cuando él entiende, yo estuve metido en una secta, esto era una secta. Pero es que yo tengo entendido que todos los que estaban en una secta, ninguno sabía que estaban en una secta. Eso es muy común, ¿sabes? Suele ocurrir que la gente no se da cuenta que está en una secta hasta que logra salir de ella y dice, ya va, ¿qué acabo de vivir? Sí, eso es como la secta de estar en Venezuela. Queremos salir de aquí, pero ok. Sí, bueno, estar en Venezuela es casi como tener a Larry de coaching. Exacto. Sin embargo, no todos escaparon. Felicia e Isabela continuaron viviendo con Larry en Carolina del Norte. Ajá, Felicia es la que es médico de Harvard. Exacto. Fíjense, la caída de Larry, después de que se publicara Los niños robados de Sarah Lawrence en abril de 2019. De donde yo saqué mucha información de este capítulo. Ajá. Un grupo de trabajo conjunto del FBI y la policía de Nueva York comenzó a investigar las acusaciones. Y menos de un año después, Ray finalmente fue arrestado. Los fiscales dijeron que Ray había explotado al grupo de estudiantes para obtener beneficios personales y financieros. También dijeron que obligó a una de las estudiantes, Claudia Dury, a prostituirse. Ray admitió a estos periodistas, ajá, que son, el sitio se llama The Cut, okay, que tomó dinero de Claudia, de lo que ganaba como trabajo sexual, y lo describió como una restitución. ¡Qué barbaridad! Fíjense, durante la mayor parte de los últimos 10 años, Ray ha seguido torturando mental y físicamente a sus víctimas, dijo el investigador del FBI, William Sweetie Jr., en una conferencia de prensa, según el New York Times. En el transcurso de una prueba de 3 semanas, varias de las víctimas de Ray testificaron sobre el uso de este señor de la violencia, el chantaje y la manipulación, así como el impacto duradero de todas sus acciones, o sea, cómo los afectó a ellos durante toda su vida y cómo los sigue afectando, incluyendo intentos de suicidio, trastornos alimentarios y episodios de falta de vivienda. ¡Qué desastre! Ray finalmente fue condenado por los 15 cargos criminales por un jurado federal en Manhattan. A principios de 2023, el juez Louis Lehman condenó a Ray, que entonces tenía 63 años, a cumplir 60 años de prisión. La declaración dice, trató de quitar toda la luz de la vida de sus víctimas, dijo el juez en el tribunal. Según la revista el New York Times, este señor declaró que era sadismo puro y simple. Más tarde ese año, varios de los sobrevivientes de la secta presentaron una demanda contra la Universidad Sarah Lawrence, diciendo que la escuela no los protegió. Ellos dijeron que les fallaron muchísimo, ¿no? Por supuesto, porque parte de las reglas de un campus es que las únicas personas que pueden vivir en el campus son los estudiantes. ¿Qué diablos hacía un viejo de porquería de 50 años metido viviendo con los estudiantes? Que no era estudiante, o sea, porque no es que tuvo unos días, es que él se instaló un tiempo largo ahí. Por supuesto. Y se corrió la voz de lo que estaba ocurriendo. Todos los estudiantes empezaron a hablar de eso. Eso se ve en el documental que... sí, eran los niñitos raros de la casa que vivían con ese señor raro. Con el viejo raro. Ahora, Felicia, la médico, logró escapar y actualmente está rehaciendo su vida. Sin embargo, Isabela, hasta el día de hoy, continúa defendiendo a Larry Ray y enfrenta una posible condena como cómplice. Ella sí quedó ya completamente rota, disociada. Y eso lo vimos en el documental. Tú dices, ¿qué le pasó a esta gente? Sí, este caso es terrible. Yo no lo conocía. Confieso que nos topamos con él nuevamente, lo repito, por accidente, buscando documentales. Estábamos viendo Disney Plus, está ahí. Les vamos a poner en nuestras redes, @cosas muy importantes en Instagram, para que vean el nombre del documental si lo quieren checar. Al documental le falta información. Vamos también a compartir este artículo que, bueno, Fede se lanzó porque hay muy poca información en español de este caso. Sí. Fede hizo un trabajo pero ya va, déjame contar lo que hiciste. Hizo un trabajo de investigación periodística y recopiló un artículo muy completo con mucho detalle del caso.
que lo vamos a pulir, a poner bello y precioso, y lo vamos a compartir en nuestra página web www.cosasmuyimportantes.com y también en nuestro Patreon para que puedan leerlo a detalle, ¿no? Este es un caso importante porque no todos los cultos que terminan en un homicidio sangriento son malos. O sea, ¿cómo explicarte? Son los malos. Okay. Todos son malos. Todos los cultos son malos, sí. O sea, fíjate, aquí realmente no tenemos un muerto, no tenemos que él mató a todos a estos muchachos, pero les destruyó la vida. Sí, aquí hay un montón de vidas arruinadas de jóvenes que tenían un futuro brillante. Súper prometedores. Qué desgracia. O sea, estamos hablando una médico, estamos hablando... todos tenían estudiantes de arte, un increíble potencial y quedaron completamente rotos. Familias arruinadas, familias además traumatizadas, sí. Padres que dejaron de ver a sus hijos, o sea, sí, bueno, hasta gente viviendo en situación de calle, una cosa terrible. Hasta el sol de hoy creo que la familia Rosario, o sea, los dos papás, no han vuelto a ver a sus 3 hijos. Qué terrible. Por culpa de lo que les metió en la cabeza Larry Ray. Es terrible este caso, pero bueno, si quieren checar más información de esto, bueno, ya saben, ya les di las coordenadas para que revisen. Igual, googleen, busquen, este hombre está preso, por suerte. Y yo sigo pensando que él trabajó para la CIA, y si no, bueno, la CIA se peló ahí a un... el tipo de reclutar a un loco con un talento para manipular indudable. No, esto tiene que venir de ahí. Sí, es muy, muy extraño todo. Y bueno, búsquenlo para que le vean la cara. Igual lo vamos a publicar en las redes para que le pongan cara a este personaje nefasto que fue Larry Ray. Con esto creo que vamos a despedirnos. Sí. Necesitamos traer un episodio más ligero. que no, eso no existe, cosas muy importantes. Pero estamos próximos a estrenar cositas muy importantes que van a ser unos micros. Creo que ya podemos adelantar un poquito de eso, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Unos micros de cosas muy importantes que vamos a tener la fortuna de transmitir a través de la radio en Venezuela. Luego les vamos a dar más detalles de la fecha de lanzamiento de estos micros y bueno, los vamos a compartir en redes también para que quienes no estén en el país y deseen escuchar estas pequeñas cápsulas de historia curiosa puedan hacerlo. Y vamos a aprovechar también de recomendarles un podcast más ligero, que no va a ser cosas muy importantes, pero que es un podcast más ligero, más optimista, además más esperanzador, y es un podcast que se llama Cosas del Amor y que Capo y yo estamos teniendo el placer de producir y editar, de nuestras queridísimas amigas Camila y Rocío. Ellas son dos chicas encantadoras. Son matchmakers. Son matchmakers, ellas son cupidos. Y tienen un podcast contando parte de sus anécdotas en el mundo de las citas y del matchmaker. Ellas tienen unos clubes de citas. Y realmente es un podcast bonito, esperanzador, te saca sonrisas. Ellas son dos mujeres encantadoras y dulces y están llenas de historias súper divertidas, aparte consejos muy buenos para estos tiempos donde la soledad abruma, ¿no? Y donde conseguir pareja pareciera ser algo tan complicado. Oye, sí. Entonces, bueno, síganlas en @Cosas del Amor Podcast y buscan en cualquiera de las plataformas de podcast Cosas del Amor y se van a encontrar el podcast de Camila y de Rocío. Y bueno, con esto nos despedimos. Vamos a darle las gracias a nuestros mecenas en Patreon. Ustedes saben lo que están haciendo por nosotros. No me voy a poner como Larry Ray. Pero nosotros lo agradecemos. Me rompieron la... Te rayaron el sartén y ahora lo están pagando. Gracias, muchachos, que desde $3 mensuales se han suscrito a nuestro Patreon y pertenecen a nuestro chat muy importante. Y bueno, quienes se quieran suscribir, búsquenos en patreon.com como Cosas Muy Importantes. Y si no se pueden suscribir, no pasa nada, comenten, compártanos, denle like en la plataforma donde sea que nos escuchen. Y bueno, y estén pendientes del próximo episodio, el 146 ya, de Cosas Muy Importantes. Yo soy Daniela. Federico. Y nos escuchamos en otro episodio de Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Historia, misterios y curiosidades como nunca antes te lo habían contado. Estas son Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.